Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Batalla feroz contra los demonios. Después de que pasó algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día, después de la comunión, me sentí más íntimamente unida a él. Me hacía varias preguntas, como por ejemplo, si lo quería, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, aún el sacrificio de la vida por amor suyo, y me decía: «¿Y tú? Dime qué quieres. Si tú estás dispuesta a hacer lo que yo quiero, también yo haré lo que quieras tú». Yo me sentía toda confundida. No comprendía su modo de obrar, pero con el tiempo entendí que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces, y la sabe atraer tanto a él con esas estratagemas, que el alma no se atreve a oponerse a lo que él quiere. Entonces le decía: «Sí, te amo mucho, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres, si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aún hacerme en pedazos, con tal de darte gusto? Yo me abandono en ti, oh Esposo Santo. Obra libremente, haz de mí lo que quieras. Dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo». Y él me repetía: «¿Verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero?». Yo entonces me sentía más confundida, anonadada, y decía: «Sí, estoy dispuesta». Pero casi temblando, y él, compadeciéndome, seguía diciendo: «No temas, seré tu fuerza. No sufrirás tú, sino seré yo quien sufra y combata en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pueda impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad, si no poniéndote en medio de la batalla? Has de saber que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, para que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encuentres ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Y luego tu alma, purificada, embellecida, enriquecida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía, vuelve, en cambio, más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te dejarán en paz, ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte guerra ferocísima, pero tú ten siempre en la mirada lo que quiero hacer de ti, es decir, hacerte semejante a mí. Y que no podrás lograr esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones, y así tendrás más ánimo para sostener las penas». ¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos. Mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a Él y le dije: «Señor, ten piedad de mí. No me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y qué mala soy, así que dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más desgarra mi alma es ver que también tú me dejarás. ¿A quién podré decirle alguna palabra? ¿Quién me podrá enseñar? Pero sea siempre hecha tu voluntad. Bendigo tu santo querer». Y él, benignamente, continuó diciéndome: «No te aflijas tanto. Has de saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas, y si esto lo permito es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y luego las meto en la batalla. Y si algunas almas caen, es porque no se mantienen unidas a mí con la oración. No sintiendo ya la sensibilidad de mi amor, van mendigando amor de las criaturas, mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano.
no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar. Entonces, ¿de qué asombrarse si caen? Por eso lo que te recomiendo es la oración, aunque debieras sufrir penas de muerte. Nunca debes descuidar la que acostumbras a hacer. Es más, cuanto más te veas en el precipicio, tanto más invocarás la ayuda de quien puede liberarte. También quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor, sin juzgar lo que te viene dicho, pues tú estarás rodeada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos y que tiene necesidad de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia, que te será de guía y de sostén para hacerte llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el valor, la fortaleza, el modo con el que enfrentan los más peligrosos combates, sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que un alma valerosa, toda apoyada en mí, y que con ánimo fuerte va en medio de ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados, y quisieran huir, pero no pueden, porque, atados por mi voluntad, están obligados a permanecer ahí para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y cuando te vea que no puedes resistir más y estés a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga, y a ti te daré gracia y fortaleza. Así que, ánimo. Pero ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Ese amor que sentía antes en mí, ahora lo veía convertido en odio feroz. ¡Qué pena no poder amar ya! Se me desgarraba el alma al pensar que aquel señor que había sido tan bueno conmigo, ahora me veía obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo como si fuera el más cruel enemigo, al no poder verlo ni siquiera en sus imágenes, pues al mirarlas, al tener rosarios entre mis manos y al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tan fuertes que verlos y reducirlos a pedazos era lo mismo. Y a veces yo ponía tal resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. ¡Oh Dios, qué pena amarguísima! Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el más horrible infierno. Muchas veces el demonio me ponía ante mí las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un fruto de mi fantasía, para entonces poder llevar mi vida más libre y más cómoda, ahora como verdaderas, y me reprochaba diciéndome: ¿esto es lo mucho que te amaba? Esta es la recompensa, te dejó en nuestras manos, eres nuestra, eres nuestra. Para ti todo terminó, no hay más que esperar. Y en mi interior me sentía sembrar tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que varias veces, teniendo algunas imágenes entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía en pedazos, pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, y no sé decir cómo estaba obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruidos en un lugar, otros en otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciéndome: «Mira cómo eres nuestra, no nos queda más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, y verás lo que haremos». A veces me sentía jalar los vestidos, otras veces la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que yo no podía rezar. A veces era tanto el temor que, creyendo librarme de él, me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían, la mayor parte de las veces, en la noche. Pero aún en la cama me seguían y me jalaban la almohada, las cobijas. ¿Quién puede decir el pavor y el miedo que sentía? Yo misma no sabía ni dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo y que ha jurado a cualquier costo quitarle la vida. Y pensaba que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos.
Entonces sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de manera que me veía obligada a mantenerlos abiertos, para ver cuándo me llevaran. Tal vez podría con fuerza oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizárseme los cabellos uno por uno. Sentía un sudor frío en todo mi cuerpo, que me penetraba hasta los huesos, y me sentía arrancar los nervios y descoyuntar los huesos uno por uno, y chocaban entre sí por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o de un cuchillo, me sentía jalar para arrojarme dentro del pozo o para tomar el cuchillo y matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte. Y mientras huía, sentía que iban junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil vivir, después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque yo no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantos males que jamás alma alguna había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma me oía repetir: ¿cómo puedes vivir si eres enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, ese Dios inmenso que por todas partes te rodeaba, y tú, entre sus mismos ojos, te has atrevido a ofender. Has perdido al Dios de tu alma. ¿Quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Y era tanto el dolor que no hacía más que llorar. A veces me ponía a rezar, y los demonios, para aumentar mi tormento, me los sentía caer encima de mí. Unos me golpeaban, otros me pinchaban, otros me apretaban la garganta. Una vez, recuerdo que, mientras rezaba, me sentí jalar los pies, desde bajo la tierra, abrirse ésta y salir las llamas, y que yo caía ahí dentro. Fue tal el susto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de ese estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo comprender que no era cierto que yo había puesto la voluntad de ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la amarguísima pena que sentía, que el demonio era mentiroso y que yo no debía hacerle caso, que por el momento debía tener paciencia en sufrir esas molestias, pero que después vendría la paz. Y esto sucedía las veces que llegaba a estos extremos y para ponerme en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no vea la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me volví a encontrar en el mismo estado de antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de haber cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme a ella, y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar que me produciría la muerte. Pero la obediencia lo vencía, si bien es cierto que a veces yo sufría penas mortales, de modo que dificultosamente podía recuperarme después de la comunión. Pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía hacer de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces, mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. Otras veces emitían tales rugidos de dar miedo. Otras veces, voces lastimeras, como si fueran moribundos. Pero, ¿quién puede decir todo lo que hacían? Es imposible. Entonces, esta dura prueba, aunque no recuerdo muy bien, duró como 3 años, y si bien pasaron días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que, después de una comunión, el Señor me enseñó el modo cómo debía hacer para ponerlos en fuga, y era despreciarlos y no hacerles ningún caso, y que debía considerarlos como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentí más el temor de antes, y hacía así. Cuando hacían ruidos y escándalos les decía: «Se ve que no tenéis nada que hacer y que para pasar el tiempo hacéis tantas tonteras, pero seguidle, que cuando os habréis cansado terminaréis». A veces cesaban, otras veces se enojaban, tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí, y se hacían más fuertes los ruidos, y me hacían más violencia para llevarme. Olía una horrible peste y sentía el calor del fuego.
Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me esforzaba y les decía: «Qué mentirosos sois. Si esto fuera cierto, desde el primer día lo habríais hecho. Pero todo es falso y no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo lo que os viene permitido de lo alto. Así que decid lo que queráis, que cuando os canséis, os retiraréis». Si emitían lamentos y gritos, les decía: «¿Qué? ¿No os han favorecido hoy las cuentas? Es decir, ¿os han sido quitadas algunas almas tanto que os lamentáis?». Entonces pensaba para mí: «Pobrecitos, no se sienten bien». Y continuaba diciéndoles: «Yo quiero hacer que os lamentéis aún más». Y me ponía a rezar por los pecadores o a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer sus acostumbradas cosas y les decía: «¿Cómo puedo temeros, raza tan vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías. ¿No os avergonzáis vosotros mismos de que hacéis que os tome burla?». Luego se me ponían tentaciones de blasfemias o de odio contra Dios. Yo ofrecía a Dios esa pena amarguísima. Ese esfuerzo que hacía que mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo me sentía forzada a hacer lo contrario. Y esto lo ofrecía en reparación de tantos que tan libremente lo blasfeman y por aquellos que ni se acuerdan que hay un Dios al que deben amar. Si me incitaban a la desesperación, en mi interior decía: «No me importa ni el paraíso ni el infierno, lo único que me importa es amar a mi Dios. Ahora no es tiempo de pensar en otra cosa, sino es tiempo de amar por cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene, y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más».